Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros a 129 días de las elecciones del 30 de noviembre. Hace unos meses atrás, en muchos foros se planteó, en diálogos con políticos, ¿habrá elecciones? Y era una consulta que muchos dijeron, ¿por qué la formulan de esa manera? Si aquí tenemos una garantía de que vamos a elecciones. Hoy estamos en un escenario que sí es válida la consulta, porque el Congreso está pendiente de reuniones y ahí se pueden resolver muchos asuntos del conflicto político que hoy vivimos. Y en el Consejo Nacional Electoral estamos en igual situación, con una diferencia. Ahí hay límites de tiempo ya definidos en la ley. 29 de julio. Sí, lo dijimos bien, es 29 de julio, es una fecha límite. Y vamos a arrancar con nuestros invitados con este tema. Los presento, don Víctor Cubas, es un veterano dirigente del Partido Liberal, excongresista. Francis Argeñal, debí mencionarla primero, pero vamos por el orden, es una dama originaria de Choluteca, diputada del Partido Nacional, y el doctor Ramón Barrio, diputado por el departamento de Cortés, de Libertad y Refundación. Buenas noches a todos. Ahora sí, le doy la palabra en principio a la dama. Francis, ¿miraban este panorama de hoy como políticos ustedes, incluso con otra gran interrogante? ¿Se va a hacer efectivo el cambio de Ana Paola Hall, que ha puesto a disposición su cargo? Sigue siendo consejera y como tal el órgano electoral puede convocar y veremos si en realidad tienen esa voluntad para reunirse. Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Gracias por el espacio, por la oportunidad. Buenas noches a mis compañeros que hoy pues conformamos este espacio. En efecto, tal como usted lo plantea, recuerdo hace algunos meses cuando la consejera Cosette López dijo en aquel momento que no veía condiciones para celebrar elecciones generales el 30 de noviembre, fue severamente criticada. No sé si usted lo recuerda, ustedes lo recordarán. Fue severamente criticada porque ella ventiló que a lo interno del Congreso, del Consejo Nacional Electoral, había un ataque sistemático en contra de la consumación de las elecciones generales para este 30 de noviembre. Esa frase que en aquel momento virtió y que fue muy cuestionada, hoy cobra valor, hoy cobra fuerza y hoy el tiempo le está dando la razón. Vemos con mucha preocupación todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de este tiempo con uno de sus consejeros de manera preliminar cuando sintió que el proceso electoral no se adaptaba a los intereses de su partido político, porque hay que decirlo, y algo que sí hay que señalar de manera categórica es el hecho que ningún proceso electoral se ajusta a la medida de ningún partido político, Rosendo. Los procesos electorales cumplen la única misión de garantizar el respeto del ejercicio democrático a cada uno de los ciudadanos que participan en el mismo. Aquí no tenemos por qué obedecer o dar respuestas a requerimientos de partidos políticos. Posterior a ello vemos la renuncia de una de las consejeras y yo verdaderamente lo lamento. Cuando tuvimos la visita de ellas en el Congreso Nacional me llenó enormemente de orgullo escuchar a esa consejera decir que si le tocaba defender con su vida el proceso electoral y por supuesto la democracia en nuestro país lo iba a hacer. Y con mucha preocupación, pero sobre todo también con mucha tristeza, porque también es cierto que se pone en vilo el proceso electoral general. Vemos cómo ha presentado su renuncia condicionada, renuncia que también atenta con el mismo proceso electoral general, porque sabemos que esta renuncia pues pasa por el Congreso Nacional que tiene semanas de no sesionar, Congreso Nacional que lejos de estar atendiendo las necesidades y atendiendo también su razón de ser, lo que anda haciendo es metiéndose en lo que no le compete, no el Congreso, no el Pleno, sino quien lo dirige,
en lugar de darle certidumbre a este proceso y que tenga conocimiento este mismo pleno del Congreso Nacional sobre la renuncia de la consejera. Y mire, a estas alturas, tanto el diputado Barrios, miembro de la bancada oficialista, su servidora, la bancada también del Partido Liberal, ahorita lo que tendría que estar haciendo es hablando de cómo ver la presentación a lo interno del Congreso Nacional de una ampliación del plazo, que es la fecha fatal para el tema de la adjudicación del TREP, tal como usted lo decía, del 29 de julio. Sin embargo, lo que menos vemos es voluntad para salir de esta situación en la cual hoy nos encontramos, que definitivamente mantiene en vilo el proceso electoral. Y aquí hay un elemento que como tal sí puede generar una complicación. El doctor Barrios tiene ahí la ley, Exacto. la ley electoral de Honduras. Y ahí se pusieron fechas, y fechas que son fatales, que de no cumplirlas incurren en responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad, abogado? Mira, las tres responsabilidades que tienen los consejeros por no seguir el cronograma, hay responsabilidad civil, hay responsabilidad administrativa y responsabilidad penal. Y ahí le formulo la interrogante, no solo es para los tres que son públicos, Ochoa, Hall García y López Osorio, sino que incluye a los suplentes también. Claro. Porque ahí no genera excepción. Dice Consejo Nacional Dice Electoral. Consejo Nacional Electoral. Y con el límite, si no intervienen o a nivel del Consejo, convocando a una reunión mañana o en el transcurso de las próximas horas, o el Congreso interviene prorrogando, puede quedar desmantelado el órgano electoral y ¿quién va a supervisar entonces? ¿Hay forma cómo subsanar esto? Estamos claros. Pero ¿hay voluntad política? Yo creo que sí. A ver. Yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas y son dos etapas. Estamos en vilo si la doctora Ana Paola Hall va a renunciar o no. Una cuestión es que ella ponga su disposición del cargo al Partido Liberal. Esa es una cuestión totalmente, digamos, interna del Partido Liberal. Pero en realidad ella nunca ha renunciado al cargo. Lo que le dijo al partido fue, yo pongo a disposición mi cargo en el Consejo Nacional Electoral, pero en ningún momento digo, yo renuncio. Esa renuncia tiene que llegar al Congreso Nacional si es que se va a dar. Y hasta el momento no se ha presentado. Así que yo creo que... ¿Y cuándo pasó esto? ¿Por qué ella puso a disposición el cargo? No fue por el Partido Libertad y Refundación, no tiene que ver absolutamente nada. ¿Cuándo comienzan los ataques a ella? Al interior del partido. Cuando ella presenta un análisis jurídico de cómo debe establecerse el quórum para celebrar los plenos en el Consejo Nacional Electoral. Cuando ella presenta ese análisis jurídico, que yo lo comparto en su totalidad, estamos hablando, mire, Ana Paola Hall me merece un respeto extraordinario. Es una doctora en Derecho, doctora en Leyes, graduado en la Universidad de Salamanca, en España, doctora en Derecho. Fue directora de la Universidad Javeriana Colombiana en Colombia. Aquí fue asesora por muchos años del Ministerio Público. Así que tiene las más grandes calificaciones profesionales. Cuando ella presenta ese análisis jurídico, comienzan los ataques al interior de su partido. El presidente del Consejo Central Ejecutivo pone en duda su fidelidad al partido. El candidato oficial del partido también pone en duda su fidelidad al partido. Y tanto ella como su hija comienzan a tener ataques a partir de su posicionamiento jurídico. Así que el Partido Libertad y Refundación no tiene absolutamente nada que ver en esto. Este es un asunto totalmente doméstico del Partido Liberal. Hay que esperar si ella... Y la postura de Marlon Ochoa, que lo convocan y no va. Bueno, pero digamos, eso es otra cosa. Es decir, pero forma parte de todo ese escenario que generó el conflicto de la parálisis.
Correcto, y ese es el primer escenario. Este de Ana Paola es el segundo. El primero es que no va, y él tiene su motivación jurídica. ¿Qué establece él? Bueno, que yo no voy a las sesiones porque yo creo que de presentarme me convierto, y él estableció la primera denuncia por el delito de encubrimiento. Cuando usted sabe que unos hechos constituye delito y usted no lo denuncia ante la autoridad pública, en el Código Penal, eso se llama encubrimiento. ¿Y cómo Frente a otra convocatoria, él dice, yo no asisto porque yo ya puse mi denuncia, y de encubridor, si yo vuelvo a asistir, me vuelvo de encubridor en parte del delito. Ahora, ¿cómo queda, abogado Barrios, y aclárenos usted que es profesional del derecho, el razonamiento? Porque él puede asistir y puede votar en el pleno razonando su voto diciendo, aquí ustedes son 3 mis invitados, yo no estoy de acuerdo con la postura, citémoslo con ejemplos, de Francis Arreñal y de Víctor Cubas. Y usted razona su voto y expone por qué no está de acuerdo. Y así no se paran otros hechos que de momento generan una parálisis y atraso del cronograma electoral. ¿Es válido de que él en el pleno asista y razone y no incurra en acciones administrativas, civiles y penales? Pero tiene que ver cómo la presidencia del Consejo Nacional Electoral dirige esas sesiones. Usted dijo algo que me parece correcto. Hay cuestiones en las que van a estar de acuerdo. Entonces deberían de convocar a pleno. Miren, tenemos que adjudicar el TREP a una empresa, tenemos que hacer la convocatoria a licitaciones, vamos a convocar a un pleno solo con ese tema. El problema es que cada vez que se convoca, se ponen otros temas donde obviamente no hay mayoría o no hay consenso, como dicen. Esta es una copia del Congreso. Exacto. Entonces yo creo que es bien fácil, en igualdad de condiciones del presidente del Congreso, por lo menos en el Congreso deberíamos estar sancionando con algunos puntos que sí estamos de acuerdo. Fíjese que un punto, si no el 29 no se adjudica, vamos a estar de acuerdo en el Congreso que tenemos que dar una prórroga. Una prórroga. Y eso no va a ser objeto de ninguna diferencia. Entonces usted puede, como presidente, convocar con ese único punto para comenzar la dinámica de las sesiones. Comencemos a convocar donde sí estamos de acuerdo. Y creo que esa debe ser la postura de la presidencia del Consejo, de convocar y de poner en el orden del día cosas en las que estén de acuerdo los 3 para comenzar la dinámica de la sesión. Muy bien. Bueno, he invitado a Víctor Cubas. No seleccioné dentro de los invitados con producción a un diputado del Partido Liberal. Quiero hacer esa aclaración porque ya sabemos cuál es la posición que hoy ha hecho pública el Partido Liberal. Y en un diálogo interno, los diputados, incluso el jefe de bancada, nos confió que ellos están claros con la posición de Salvador Alejandro Nasralla y el Central Ejecutivo encabezado por don Roberto Contreras para que sea Yossi Toscano el virtual, voy a ponerlo de esa forma, sustituto ante una eventual renuncia de Ana Paola. Pero eso va a atrasar el cronograma. Muy bien, ya voy a eso, ya me voy a explicar eso. Porque Víctor Cubas fue diputado, es un miembro del Central Ejecutivo del Partido Liberal. Y con el Partido Liberal es un escenario complejo. ¿Por qué nunca es un partido de unidad de criterios y están tropezando constantemente con los mismos problemas de siempre? Víctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas placer a mí estar con estos amigos. Mira, Chendo, yo no voy a hablar como ciudadano. En Honduras hay 3 instituciones que son claves para el desarrollo del país, que es la Corte Suprema, la Fiscalía y el Consejo, que es el encargado de administrar las elecciones en el país. ¿Y en manos de quién están? En manos de los políticos. ¿Y quiénes son los que le han hecho daño a este país de 1982 para acá? Son los políticos. Los políticos tienen a Honduras en la pobreza y en la desgracia en que está hoy. Solo los que comen los 3 tiempos y
y los que no tienen conciencia social son los que dicen que tenemos un buen país. Pero los que andamos alrededor de todo Honduras y vemos la pobreza de la gente, las condiciones en que vive, sabemos que quien tiene al país así son los políticos. Y ese problema no lo van a resolver con eso, mira. Con ninguna ley lo van a resolver, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Cada quien lo interpreta a su manera. Eso lo pueden resolver si tienen voluntad de sentarse como gente civilizada y ponerse de acuerdo y ordenarles a los que están ahí, porque ellos los pusieron, ellos los ordenan. Aquí la Corte cuando quiere te falla a favor y cuando no quiere te falla en contra. Lo mismo en la Fiscalía, te persigue al que le ordenan que persiga. Y lo mismo en el tribunal. ¿Por qué? Porque lo han manoseado los políticos. Entonces, mientras eso no cambie, vamos a seguir teniendo una Honduras como la que tenemos. Cuando se nombró a Ana Paola Hall, ya podrá tener los doctorados que tenga, pero en la cara se le mira que no es una persona con firmeza. En la mirada se le mira. Yo eso lo estudié cuando fui cipote. En el sindicalismo nos enseñaron todo eso. Voltear a ver la gente. Cuando una persona no mira los ojos al otro, no te confías de ella. Entonces, la nombraron por el padrino Carlos Flores. Cuando le iban a reelegir ahí, yo fui al Central Ejecutivo y les dije, no reelijan a esa muchacha, porque esa muchacha les va a fallar. ¿A quién le dijo eso? Al Central Ejecutivo que presidía Yani y a la bancada, les dije. Y dijeron, pues no le podemos fallar a Carlos Flores. Y es un miedo que le tienen a Carlos Flores que les da miedo hasta mencionarlo. Yo como no le ando pidiendo nada a nadie, yo la verdad se la digo, porque yo mi lucha, y vos me conocés siendo, cuando me ibas a entrevistar cipote al Hospital Escuela, que siempre he luchado porque Honduras vivamos bien, porque tenemos el mejor país del mundo para poder vivir bien. En Honduras, hondureños, no vivimos bien por los políticos, que llegan a ese Congreso a enriquecerse. Ese Congreso ha sido una olla de corrupción toda la vida, un saqueo de dinero. El país, ¿cómo es posible que en un país tan pobre como Honduras tengamos una partida confidencial de 15, de 5, de 10 millones? Entonces, ese problema del Consejo no lo van a resolver con la ley, lo van a resolver cuando se siente Flores, se siente Mel y se siente el otro dueño del Partido Nacional y se pongan de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, es que como el 99% de los políticos, porque no todos son, hay un 2-3% de políticos honestos. Yo a este hombre lo he admirado, cuando lo miro yo le he dado seguimiento, y no porque está aquí, si no fuera aquí se lo digo, vos me conoces, pero yo le he visto que trata de hacerlo mejor, y a ella yo la he visto en algunas participaciones también. Entonces, siendo aquí ese problema del tribunal, el partido tiene la culpa, porque el partido es, sabiendo que esas instituciones ellos mismos las han politizado, entonces deben de nombrar políticos, así como lo hace Libre nombra a ese muchacho ahí se va a morir, y no le importa, él sabe que no le van a aplicar eso, y no va a ir preso. Porque aquí lo que quieren es tener ese problema ahí, que no hayan elecciones, montar una constituyente, y como aquí la mayoría tienen expedientes en esa fiscalía, que ahí los tienen gavetados, tienen miles de expedientes ahí. Si yo cuando salió los de ahí del Tribunal de Cuentas, los que salieron antes de estos, a mí me enseñaron toda la percha, mira, de denuncias de toda la gente del gobierno de que tuvo Mel, y que no los han sacado, ahí los tienen gavetados, de toda la corrupción, porque todos los gobiernos, aquí llegan los cachurecos, van a robar, llegan los liberales, van a robar, llegan los de Libre, van a robar, y ahí están los robos. Entonces, mientras tengamos un país, mientras los políticos no agarren conciencia, Honduras no va a cambiar, hermano. Entonces, señores liberales del partido, siéntense, pónganse de acuerdo, porque el señor presidente del partido dice una cosa, Narrala dice otra y Marlon Lara dice otra. O quitan a la señora o la dejan allí. Para mí, que la dejen allí y que le digan que cumpla con la ley y punto. Porque lo que dijo el amigo Barrios es cierto, y ahorita hizo eso. Pero en la campaña anterior acompañó a Rixi 2-1. Entonces, ¿qué moral puede tener? Si en la campaña anterior acompañó a Rixi 2-1 y ahora dice que no. Entonces, lo que tienen que hacer los del partido y todos los que la mandan a ella, decirle que se quede allí y que no se plegue a ningún partido, sino que a la Constitución, al país. Porque este país, hermano, y no lo salvamos ahorita, este país a ver en qué vamos a terminar. Muy bien. Es lo que te puedo decir. Víctor Cubas, Francis Argeñal y Ramón Barrios al banquillo. Hacemos una pausa y luego continuamos con este diálogo aquí desde TSI. Seguimos esta noche al banquillo de abogado. Barrios, usted plantea de que se pueden salvar los tiempos
y pasan más por el Congreso. Pero el problema es que tampoco tienen reuniones y esto que planteaba Víctor llama la atención. Es del criterio que no habrá elecciones. No, yo sí creo que sí. Yo creo que sí van a haber elecciones. Dígame un proceso eleccionario donde en el año electoral no haya habido problemas. ¿Y Francis qué dice de eso? Bueno, realmente nosotros vemos esto con suma preocupación y lo vemos con suma preocupación porque alrededor de este tema, de esta crisis electoral, tampoco vemos un Congreso Nacional proactivo en ese sentido. Más bien vemos un Congreso Nacional que está contribuyendo al ataque de la crisis que se vive a lo interno del Consejo Nacional Electoral. Vimos con mucha preocupación el espacio pagado, que dicho sea de paso, pagado con recursos públicos, que ocupó ayer el ingeniero Redondo justamente para acrecentar esta crisis electoral y que digo, actuó a título personal, porque no representa el sentir y el pensar de la mayoría de los que integramos el Pleno del Congreso Nacional. Vuelvo y repito, a estas alturas el Congreso Nacional debería de estar colaborando, coadyuvando para poder atenuar esta crisis. Como decía el abogado Barrios, que si bien es cierto, la renuncia de la abogada Ana Paola Hall no ha sido presentada en el Congreso Nacional, pero sí es cierto que el plazo fatal para la adjudicación del TREP es el 29. Eso es insoslayable. Entonces, el Congreso Nacional debería ya a este momento estar dialogando con las diferentes fuerzas políticas para poder ampliar este plazo, porque como ya lo dijimos antes, los consejeros tienen responsabilidad administrativa, civil y penal, pero no vemos voluntad política. Y hay ese espacio, abogado Barrios, para hablar, para reunirse, para llegar a un acuerdo que Víctor lo exponía y eso ha pasado. Si muchas veces esos acuerdos ahí al hemiciclo solo se van a ratificar, si desde afuera es que se impulsan los grandes procesos de transformación, incluso con antecedentes que en algún momento en esta vida democrática logró la intervención de las Fuerzas Armadas, que este es un actor que ahí está. Pacto de la Fuerza Aérea 1985, ahora ¿cómo están? Ustedes han dialogado, tienen una bancada coherente. ¿En qué escenario se ven en este instante, abogado? Bueno, lo primero, digamos, el escenario ideal para mí es que esta es una decisión. El Consejo Nacional Electoral tiene rango constitucional. Y esto es casi como un poder del Estado. Es una institución que tiene rango constitucional. Lo primero es que no debería de intervenir absolutamente nadie en las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Y pasa porque la presidencia debe tener liderazgo. Yo creo que deberían, antes de hacer un pleno, una convocatoria, mire compañeros, yo creo que debemos de cesar de dejarnos de pelear en público. Como en las familias, digámonos aquí las diferencias, pero que queden aquí adentro. Y cuando vemos, abogado, intransigencias y conceptos cerrados, que esto sí debemos reconocer, no pasaba antes en los políticos, pero ahora sí es común. Sí, bueno. ¿Se lograrán sentar? Yo creo que sí, vuelvo a insistir. Mire, yo tengo, y vuelvo a decir, porque conozco a la doctora Ana Paola. Ana Paola va a dirigir, si es que no renuncia, a partir del mes de septiembre el Consejo Nacional Electoral. Cuando le elegimos precisamente, su virtud era que es la persona de más experiencia. Es la única que vivió el proceso electoral pasado. Es la que tiene mayor experiencia. Si usted ve, es la que siempre se mantiene callada. El enfrentamiento verbal normalmente ha sido entre la presidenta Cosette López y el consejero Marlon Ochoa. Y la consejera Ana Paola siempre ha sido muy prudente. Yo confío en su liderazgo, pero sobre todo en su experiencia. Así que me parece que deberían de convocarse, no a pleno primero, sino a decir, el 29 tenemos una primera fecha del cronograma sumamente importante. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, estamos dándole la puerta abierta para que otro poder del Estado, en este caso en el Congreso Nacional, tengamos que intervenir, aunque no quisiéramos.
pero vamos a tener que intervenir para darle la prórroga a un proceso muy importante. Así que yo diría que para bien o para mal deben sentarse, deben mostrar mucha madurez y pensar en este momento, en una primera convocatoria, dejando otros temas y, digamos, centrándose en la adjudicación del TREP el 29. Ese punto es sine qua non. O esperar una negociación externa y se puede dar, advierte esa voluntad política, porque el otro gran problema de las organizaciones políticas que están en esta disputa y que lo planteaba Víctor es que muchas cosas se están manejando extra decisión del Poder Legislativo y del mismo Consejo Nacional Electoral, e incluso actores que ni se ven. Sí, y eso es porque nuestra institucionalidad no es fuerte. La independencia de la institucionalidad no es tan fuerte. Sin lugar a dudas, esto le da, digamos, un margen de maniobra, como usted dice, a actores externos que no deberían de serlo. Y en esa hay una mesa que es la más importante, quizás, la que pueda estar el coordinador del Partido Libertad y Refundación, otro actor importante que tiene mucha ascendencia en el nombramiento de la doctora Ana Paola Hall, Carlos Flores. Es que la puso. Y papi a la orden. Esa primer mesa de tres puede decidir mucho de lo que está pasando ahí, sin lugar a dudas. ¿Cómo va a tener principios una persona, Chendo, que ocupa un cargo como el que ocupa esta mujer, como el que ocupa el director de ahí, el que está por el Partido Liberal, y permitir que le nombren hijos en el exterior? Yo no aceptaría jamás ser miembro de una institución como esa que tiene que ver con el destino del país, que un gobierno me nombre mi familia cercana en cargos, porque del día de mañana tengo que pagar el favor. Entonces, desde ahí, Chendo, y yo le digo al pueblo hondureño, aquí en este país hoy las cosas son diferentes. Aquí Juan Orlando está ya preso por narcotráfico, está preso por todo lo que dicen que hizo, pero dejó que hubieran elecciones y ahí está un partido en el poder. Pero ahorita, el sistema que tenemos ahorita de este partido, que en sus estatutos dice que son un partido de izquierda, que son socialismo, que yo el socialismo que conozco es otro, ¿va? Pero no vamos a entrar en detalles de eso. Aquí ellos saben bien que han hecho encuestas en todo este país. Hay una tendencia a votar por este señor, que yo ni lo conozco, a Salvador Narrala, solo por la televisión, que es grande y me lo sabe. Entonces, aquí hoy, ¿qué día te lo estoy diciendo? Aquí Mel por primera vez tiene controlado a la cúpula militar, tiene controlado el Consejo, tiene controlado la Corte. El fiscal hace lo que le dicen que haga. Entonces aquí van a provocar cualquier problema para que no se dé justificar una constituyente y sanearse todos. Porque como te dije al principio, el 99% de los políticos que han manoseado este país, lo que tienen no lo justifican. Lo que tienen se lo han robado al pueblo hondureño. Lo que tienen ellos de bienes, en su mayoría. Son pocos los que han estado en el poder que tienen un patrimonio que les cuesta a ellos. De ahí la mayoría no lo tienen. Mira ahorita, el Partido Nacional, que como institución yo lo respeto, es una gran institución, como institución. Pero ¿quiénes están al frente de este partido? Las personas que en los 12 años le robaron este país a través de los hospitales públicos, le robaron a través de las compras de medicamentos y de todo. Fue una pobredumbre este país. Pepe Lobo, que es mi paisano, el hijo del hombre más rico de Olancho en su momento. Ese señor, aquí hubiera ley, estuviera preso. ¿Quién declaró en el estadio, allá en Toncontín, que era sabedor de la corrupción del Seguro Social? Él lo declaró y que no había hecho nada por no perjudicar su partido. Entonces, ¿en qué estamos? Ese Seguro Social lo saquearon. ¿Por qué no le hicieron nada a la Junta Directiva? Que esa ley del seguro vieja, yo fui uno de los redactores de esa ley cuando era presidente de CTH, y ahí le daba el mandato a la Junta Directiva total. ¿Y quién dejó que lo saquearan? La Junta Directiva, y buscame unos presos. ¿Por qué no están presos? Porque Juan Orlando lo salvó. Entonces, amigo Barrio, yo no tengo nada en lo personal con nadie,
Pero yo, como no tengo compromiso con nadie, más que con Dios y con el pueblo hondureño, yo le echo la culpa de toda la ruina de este país a los políticos. Yo les hago un llamado ahorita a todos ellos. A Mel, que yo le tengo aprecio en lo personal, pero si me toca decirle las cosas, se las voy a decir de frente. Lo mismo a Carlos Flores. Ellos son los que tienen este relajo aquí y ellos son los que le pueden dar solución, porque los demás, el Congreso es mandadero, en el Central Ejecutivo no han tenido carácter para zafarse esas presiones, y mientras no suceda eso, en manos de ellos va a estar todo. La solución está en ellos siendo. Muy bien, voy a hacer la pausa. Tiene la palabra inmediatamente que regresemos del cambio la congresista Francis Argeñal. ¿Qué planteamiento tendrán como bancada? Una bancada con 43 diputados en el Congreso Nacional. Forman un bloque que puede ser fundamental para tomar decisiones que son de trascendencia y pueden pasar por este poder del Estado para salvar el proceso. Después de la pausa seguimos aquí en Al Banquillo. Seguimos esta noche al Banquillo, congresista Francis Argeñal. ¿Qué van a plantear como organización política, pero que se escuche? Hoy escuché al jefe de bancada que decía, el derecho nos asiste para convocar a una reunión extraordinaria sin que lo haga la Junta Directiva del Congreso Nacional, pero esto debemos reconocer que es difícil que aquí funcione dada la circunstancia que ya todos conocemos. Pero ¿cómo resolver? ¿Ustedes van a respaldar la eventual llegada de Yossi Toscano, decía más temprano? Bueno, Chendo, antes de darle respuesta a su pregunta, quiero, por alusión, hablar referente a lo que decía el abogado Barrios, y es que lo compartimos. Él hablaba de la débil institucionalidad en nuestro país, y eso es algo que verdaderamente es preocupante. ¿Y por qué estamos justamente en esta crisis? Porque el debilitamiento institucional sistemático del cual ha sido víctima nuestro país a lo largo de estos 3 años y medio, el único órgano que no ha podido permear en su totalidad, se llama Consejo Nacional Electoral. Quiero aprovechar este espacio, Chendo, para felicitar a la consejera Coseta Alejandra López Osorio, que se ha puesto la camisa de Honduras, no se ha puesto la camisa de un partido político y ha defendido con hidalguía este proceso electoral general, y es la que hasta este momento está... Es que de Becerra, y los de Becerra somos valientes. Bueno, mujer al fin, la mujer que verdaderamente nos representa en este país, con hidalguía está defendiendo este proceso electoral y se está constituyendo como la principal garante en la defensa de este proceso que está bajo un sistemático ataque de parte de Libertad y Refundación. Y el abogado Barrios decía, ¿por qué no dialogar? Mire, creo que todo el pueblo hondureño aquí vio que mientras ella hacía la convocatoria al Pleno, uno de los consejeros estaba en el Ministerio Público denunciándolas. Entonces, ¿cómo se puede dialogar con esas posiciones extremas y polarizadas? Porque también hay que decirle al pueblo hondureño por qué estamos en esta situación. Y es que el artículo 283 de la ley electoral le da la atribución al Consejo Nacional Electoral de analizar, verificar y sumar actas. El artículo 279 también le dice que 6 meses antes de las elecciones deben de aprobar los mecanismos y lineamientos para la divulgación de los resultados. Dicho sea de paso, esto se hizo el 28-29 de mayo y se aprobó por unanimidad. Los 3 votos fueron a favor. Y esto es como cuando usted manda a su hijo a la pulpería, ahí en los pueblos, y lo manda a hacer la compra y le viene con la compra mala. Así pasó con este muchacho y hoy anda llorando porque imagino yo que lo regañaron porque el mandado salió mal, y esta mujer lo único que ha hecho es defender y apegarse a la legislación que estos últimos 3 años ha venido en detrimento. Es el único órgano que no controla. Y en base, para contestar a la pregunta que me hacía hace un momento, nosotros el día de ayer pues asistimos al Congreso Nacional porque nosotros sí estamos preocupados porque vemos un órgano, un poder del Estado que debería de ser independiente, que debería ser proactivo en estos momentos de crisis. Y mire, comercial aparte, en estos precisos momentos está reunida en el Congreso Nacional
la totalidad de la bancada de Libertad y Refundación con la Junta Directiva. Desconocemos cuál es la agenda, desconocemos cuál es el tema, pero así como están reunidos hoy en el Congreso Nacional, deberían de hacer la convocatoria a los 128 diputados, porque debemos de estar actuando en función de dar respuesta a las necesidades y más ante esta crisis. Ayer que acudimos al Congreso Nacional y dimos conferencia de prensa, dijimos la enorme preocupación que nos embarga, porque está en riesgo el proceso electoral general, y en ese sentido también dijimos que poníamos a disposición, en todo caso, si la abogada Ana Paola Hall decidía presentar la renuncia en el Congreso Nacional, poníamos a disposición los 43 votos, porque algo sí tengo que ratificarlo aquí. Nosotros no vamos a ser parte de este problema, este fuego cruzado que nos tiene Libertad y Refundación y que nos tiene el Partido Liberal, porque mire, aquí no es de nadie desconocido, y lo decía aquí mi compañero, la abogada Ana Paola Hall dio un análisis jurídico, 10 minutos después estaba poniendo su renuncia a disposición. Entonces no podemos decir que la renuncia es por el análisis jurídico, un análisis jurídico de una postura que hoy es mala, pero que en el pasado acompañó a la que era la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Entonces esa dualidad de posiciones no es congruente. No, pero solo fue sobre el quórum, hay que ser exacto. El análisis jurídico fue que se necesitan 2 consejeros propietarios para establecer el quórum de sesiones. No dijo nada del 2-1, no. Si usted ve el análisis jurídico, solo es para establecer el quórum. Es inevitable que crezca la suspicacia en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, que el Partido Liberal decida, ¿va a renunciar o no va a renunciar? Ahí sí. Porque nos tienen empantanados. No pueden salir un día con una cosa y otro día con otra. Hoy sí renuncio, mañana no renuncio. Creo que este es un tema de país y le debemos de dar la seriedad del caso. Aquí no estamos sorteándonos el que un partido político gane o pierda. Aquí lo que estamos poniendo en riesgo es la democracia en el país y no vemos seriedad por ninguno de los lados. Observando el panorama que tenemos, Claro. hacia el 30 de noviembre, el Partido Nacional está más en una continuidad de Ana Paola Hall, como lo plantea Víctor, o relevarla por Yossi. Mire, Rosendo. Porque le planteo esto porque el Partido Nacional tiene 43 votos que los ocupan. Y ocupan también que libre vote, y los liberales que dicen que están de acuerdo ya con la postura de su cúpula política. Nosotros no estamos para vetarles candidatos a nadie. Me llama poderosamente la atención. Libre veta, abogado Barrios, o va a pasar porque no. No. Escuché. Ya salió Racel Tomé a decir que no. Racel Tomé ha dicho, Yossi Toscano no. Mire, pero es que no se trata de personas, se trata de cumplir la ley. Yossi Toscano en este momento tiene 2 inhabilidades. ¿Y si renuncia? Es diputado al Congreso Nacional. Puede renunciar. Y candidato a diputado. Y es candidato a ¿Qué diputado. pasa si renuncia? Pero es que eso no va a pasar en un día. No, es un trámite. O sea, es que esto es la cuestión. O sea, primero tenemos que ver si Ana Paola va a renunciar. Una cuestión es que presente la renuncia, porque cuando yo la elegí, y voy a hablar en términos particulares, la elegí para 5 años. Ella tomó una promesa de ley para 5 años. Pero aquí hay un elemento, doctor, perdón que lo interrumpa, pero aquí hay un elemento que hay que verlo, y es el hecho que, como hemos venido observando, el Congreso Nacional genera dudas en sus actuaciones. Es decir, Claro. yo renuncio, pues, la puedo poner irrevocable y se terminó. La aceptan, pero después no se vuelven a reunir, le dan largas, entonces quedan allá Que es lo más seguro. con un Rosendo. desajuste. en el quórum. Pero es que le aceptamos la renuncia, pero tienen que proponerme un candidato que tenga los requisitos. Entonces, no es que el mismo día primero tiene que ir a renunciar al Consejo Nacional Electoral. Pero en el caso tenemos de un hecho claro, doctor, que aquí cuando se quieren hacer las cosas, yo he cubierto política por más de 30 años y ya sabemos cómo se mueve el tablero en el ajedrez.
Si hay voluntad y quieren, esto lo hacen en segundos. ¿Y por qué no pusieron a alguien que no es diputado? Que tiene doble condición. ¿Sabe cuál es la jugada aquí? Que no hayan cómo burlar la democracia porque quieren meter a otro candidato que perdió, que no lo eligieron en las primarias y que hoy es influyente en el Partido Liberal, que acaba de llegar y quiere ser candidato hoy a diputado en el Congreso Nacional para posteriormente pelear la presidencia del Congreso Nacional. Me estoy refiriendo a Jorge Cálix. La jugada es que sea Yossi Toscano candidato al Consejo Nacional Electoral y que esa vacante que deja, entonces Cálix, como perdió, como el pueblo no lo quiso, como los liberales no lo quisieron de candidato, hoy lo van a imponer de derecho. Y con esto, ¿qué me plantea? ¿Que no van a aceptar a Yossi? No, mire, tiene que renunciar primero, pero eso no pasa en segundos, porque una cuestión es presentar, oiga bien, él tiene que presentar, ¿ante quién va a presentar la renuncia como candidato? Ante el Consejo Nacional Electoral. Y si no se está reuniendo el Consejo Nacional Electoral. Pero aquí venimos a lo que planteaba Víctor. Y es que esto es de acuerdo. Claro. De tiburones. Claro. Se habla en política, Claro. es un término que se maneja. De torones. Sí, y eso se puede generar a través de un escrito, estamos claros, sesionar, el otro órgano ya está reunido, también inmediatamente hacemos todo esto y eso se resuelve en 2, 3 horas y ya estamos claros y nos medimos en las urnas. Eso que se puede arreglar, pero ocupamos un elemento que, Pero ¿cómo se van ¿cómo se van a reunir si solo van a haber 2 consejeros? No, si Ana Paola sigue siendo consejera, se pueden reunir. Pero entonces, ¿cómo va a renunciar si la otra no ha renunciado? Ojo con eso. No, pero esto se puede arreglar. O sea, aquí es un asunto... Es un tema de voluntad inclusive a lo interno del Consejo Nacional Electoral, porque no es de nadie desconocido el hecho de que ni el consejero Marlon Ochoa y los suplentes tampoco han querido conformar el pleno. No es de nadie desconocido. Es un acuerdo de pacto extra. Es que es arriba porque nadie se manda solo. Mire, creo que por desgracia, ¿va? Creo que aquí no podemos seguir actuando con la irresponsabilidad con la que se ha venido actuando. Y yo quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado reflexivo al Partido Liberal. Creo que este es un tema que se debe elevar con la seriedad que necesita, que requiere. Hemos visto últimamente cómo el Partido Liberal ha estado abatido en un montón de situaciones, desorden interno, renuncias por todos lados, migración de candidatos de un lado a otro, el tema del Consejo Nacional Electoral, y yo pediría aquí que sus autoridades se reúnan, que sus autoridades homologuen una decisión por el bienestar de Honduras. Vuelvo y repito, es el proceso electoral general el que está en vilo, es el proceso electoral general y la democracia de nuestro país la que está en riesgo justamente por las desavenencias que se viven a lo interno del Partido Liberal. Usted decía, ¿qué le conviene o a nosotros como institución política que se quede la abogada Ana Paola o que sea el abogado Yossi Toscano? Mire, a estas alturas lo que nosotros anhelamos es que se normalice el proceso, pero no podemos desconocer el hecho de que dada las actuaciones de la abogada Ana Paola Hall a lo largo de este tiempo, pues adhieren un elemento de suspicacia. Y si su mismo instituto político ha dicho en reiteradas ocasiones que ya no pueden tener confianza en ella, nosotros tampoco podemos desconocerlo. Pero no lo dice Marlon Lara. Yo estuve en un programa, Marlon Lara dice que tiene que continuar. Sí, voy a hacer la pausa y luego venimos aquí al cierre con la participación de nuestros invitados. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Víctor Cubas, usted me plantea que se debe quedar Ana Paola Hall y el proceso debe continuar ahora en medio de todo este conflicto que involucra al Congreso Nacional, porque ahí se toman las decisiones políticas, el Consejo Nacional Electoral como ente rector de llevar a cabo el proceso debe seguir, pero extra hay otros componentes que se van a sumar a todo este conflicto político, movilizaciones o marchas,
la disponibilidad que en los próximos días tendrá ya el ejército, la Fuerza Armada hondureña como garante de la alternabilidad en el poder y de llevar a cabo el proceso electoral. Visto todo esto, advierte que habrá acuerdos como ya pasaron en años atrás, donde usted estuvo metido en política. Fui firmante en la opción B, hombre. ¿O no? Mira, Chendo, yo le quiero decir al pueblo hondureño hoy en esta tarde, lo dice un hombre humilde, sencillo, pero que luché en los momentos más difíciles de este país en los 80. Al pueblo hondureño, si el pueblo hondureño no se organiza, si el pueblo hondureño no aprovecha esa convocatoria de las iglesias y se unen con ellos para defender el proceso electoral, aquí no van a haber elecciones. Ah, pero ¿qué pasa? Les dijeron que no fueran los políticos. Y no, ya los políticos... Es que no le estoy diciendo a los políticos, porque quien tiene a Honduras en la crisis en que está son los políticos. No, el detalle, Víctor, es que los políticos les dijeron que no fueran y ya ellos dicen que se iban a ir. Pues que lo saque de patadas el pueblo es mayoría y va a andar ahí en esa marcha, que lo saque a patadas de allí. El pueblo tiene que defender el proceso electoral, porque si no lo hace hoy, mañana va a ser tarde. Y si hoy medio comemos, mañana no vamos a comer nada. Y los políticos son tan sucios en este país, algunos, la mayoría, que si el pueblo no sale, mira, aquí se van a poner un grupo del Partido Nacional, se va a poner de acuerdo un grupo del Partido Liberal con los del gobierno, van a llevar esto a la larga, van a montar una constituyente y los militares, la cúpula militar, si esos están gas por el billete, y esto ya no lo tendrán. Estos señores se van a prestar para ir a disolver ese Congreso, van a montar una constituyente y van a borrar toda la corrupción y todos los expedientes de corrupción que tienen la mayoría de los políticos en esa fiscalía. Y aquí va a quedar la presidenta por 2 años más, mientras una constituyente pone las reglas del juego. Así es que solo el pueblo es el que puede salvar esto si defiende su patria en la calle. Aquí yo escucho a miles cubas que los gringos van a salvar esto. Los gringos son la peor peste que ha tenido el mundo. Ellos solo velan por sus intereses. Entonces, los pueblos quien tienen que defenderlos es su patria, su gente, sus habitantes. De afuera nadie lo va a venir a salvar. Entonces, ese es mi llamado, Chendo, y te agradezco que me hayas invitado para decirle a este pueblo de Honduras que ya deje de seguir siendo ahí tolerante, aguantador, que hoy salga a la calle y que le diga al gobierno, porque en manos del gobierno está que las elecciones sean limpias y honestas y transparentes, en manos de ellos está, y el pueblo es el que tiene que exigirles que hayan elecciones. La abogada Rixi Moncada hoy compareció y garantizó que hay elecciones. Ojalá que sea verdad lo que dice, porque de lo contrario, aquí se van a tomar ese Congreso los militares por orden de 3 fuerzas, porque hay un grupo de cachurecos que están unidos con Mel, y hay otro grupo de liberales también, porque en el Partido Liberal, por desgracia, ahí yo del 2009 para acá no he vuelto a ver un líder con carácter, con liderazgo, con nada, pues. Y hoy dicen una cosa, uno dice el otro, entonces yo no miro nada de eso. Muy bien. Francis, el Partido Nacional convocó a movilización el 27. ¿Cómo evitar niveles de confrontación? ¿Qué es lo que pinta estas convocatorias a movilizarse? La Iglesia Católica lo hizo junto a la Iglesia Evangélica y dijeron no queremos políticos como tal, pero ya se introdujo ese componente que termina de dañar. Ustedes van a desfilar como partido político. ¿Qué esperan plantear? Bueno, nosotros, Chendo, y aprovecho el espacio también para invitar a todos aquellos hondureños bien nacidos que comparten esta lucha por la defensa de la libertad, la defensa de la democracia, por el resguardo de nuestra Honduras. Libertad y Refundación sabe y le teme más bien a la voluntad del pueblo hondureño, y por eso justamente es que estamos en esta crisis. Y para defender el derecho ciudadano que tenemos de participar de este proceso electoral es que justamente hemos hecho la convocatoria para este 27 de julio, una marcha pacífica en el cual pues no vamos a tener ni consignas ni insignias de nuestro partido. Esta es una marcha que obedece a una causa de país. Vuelvo y repito, es en defensa de la democracia, en defensa de la libertad,
queremos oportunidades, ansiamos y compartimos con el pueblo hondureño esta transición que Honduras necesita a nivel de gobierno. El Partido Nacional es garante y le confirma y afirma al pueblo hondureño que vamos a luchar para que este 30 de noviembre hayan elecciones, pero hayan elecciones que le garanticen a usted transparencia, que le garanticen a usted objetividad, pero sobre todo que le garanticen que su voto va a ser respetado. Por eso justamente le temen a la transmisión de resultados electorales con medios de verificación, porque evidentemente todos aquellos partidos políticos que forman parte del Foro de Sao Paulo saben que si no tienen controlado el Consejo Nacional Electoral, pues evidentemente no tienen garantía para ganar los procesos electorales. Y le están apostando justamente a que el dato mate el relato, pero aquí hay un pueblo que se ha levantado, un pueblo que empieza el 27 de julio a marchar. Hemos visto con buenos ojos, hay que decirlo, a la Iglesia Católica, a la confraternidad también haciendo un llamado a su feligresía para marchar. Y mire, el objetivo es uno solo, Honduras, y en ese sentido es que vamos a hacerlo. Abogado Barrios, ustedes tienen convocatoria para el 1 de agosto, ¿se mantiene? ¿Y qué esperan en aras de que no se llegue a exacerbar los ánimos de una sociedad que debemos reconocer ha sido pacífica? Aquí hubo conflictos del Farabundo Martí en El Salvador con la línea de derecha, y Honduras tuvo paz. Hubo conflictos en Guatemala y en Honduras hubo paz. El conflicto de Nicaragua, que ahora está en la ruina, y aquí hubo paz. Y esta sociedad ha sido tolerante, pero sienten que ahora esto se puede ir de las manos. Entonces, desde Libre, ¿cómo garantizan que esto puede llevarse en paz y que se respete la voluntad soberana del pueblo? 3 ideas fundamentales. Nos amenazan con regresar los que eligieron un presidente violando la Constitución de la República. Esos son los que nos amenazan con regresar, que van a marchar pacíficamente. No solamente violaron la Constitución, el Estado lo convirtieron en narcotraficante. El presidente está preso en los Estados Unidos por narcotraficante. No puede hablar mucho. Entonces quiere decir que no vamos a aceptar que regresen los que con la curva de Batson, un señor que se llama David Matamoros Batson, violaron las reglas del juego electoral en las elecciones del 2013 y el 2017. Y cuando no hubo verificación de datos humanos en el 2021, perdieron las elecciones. Eso es lo primero que tengo que decir. Lo segundo, yo sí creo que la clase política podemos llegar a acuerdos con madurez. La iglesia no es indemne, digamos, a los reclamos de esta sociedad. La iglesia es diferente de lo... Yo creo en Dios, pero dudo de una iglesia que en los 80 cayó su voz para no decir quiénes eran los desaparecidos y quiénes fueron los culpables. Yo vi con Juan, y usted fue perseguido. Yo tampoco voy a seguir una iglesia que en el pasado se arrodilló con Juan Orlando Hernández. Aquí hubo un alto jerarca de la Iglesia Católica con título de cardenal que recibió financiamiento de Juan Orlando Hernández. Miré pastores protestando, orando con Juan Orlando Hernández. Entonces, ¿a cuál iglesia? Yo soy un hombre que cree en Dios. Entonces tengo mucho cuidado con eso. Yo reivindico a la clase política de este país que tenemos que conversar. Yo todavía creo, porque usted había hecho una alusión que me parece importante, mientras los países que nos circundan hubo guerras civiles, afortunadamente Honduras no la hemos tenido. Nuestra sociedad es pacífica. Habíamos organizaciones fuertes en el tiempo que defendimos. Nuestra sociedad es pacífica. Y mire, todavía podemos conversar pese a nuestras diferencias. Eso hay que rescatarlo. Muy bien, solo tiene 30 segundos, mire, porque ya está, se ha divulgado en las últimas horas, licenciada Argueñar, el comunicado del partido. ¿Qué dicen su parte toral, por favor? Bueno, es un comunicado que atiende a al pronunciamiento del ingeniero Redondo
el día de anoche, la noche recién pasada. Entonces, el comunicado dice, ¿lo puedo leer en su totalidad? Es por el asunto de tiempo. Vamos a ver, por favor. Bueno, de manera toral, la bancada del Partido Nacional desautoriza al diputado Luis Redondo a hablar en nombre del Congreso Nacional para atacar instituciones autónomas, independientes y de seguridad del Estado que no están sujetas ni subordinadas a ninguno de los poderes del Estado. Esa conducta constituye abuso de autoridad, uso indebido de bienes públicos y violación del principio de la legalidad. Por ende, reafirmamos que ninguna decisión del Consejo Nacional Electoral puede ser intervenida por actores externos a su pleno. La ley es clara, sus resoluciones se adoptan colegiadamente, no por capricho ni imposición. Quien pretenda vulnerar esa independencia atenta contra el orden constitucional y contra la voluntad del pueblo que exige respeto, equilibrio y responsabilidad. Muy bien. Es el comunicado del Partido Nacional de su bancada. Gracias por su sintonía aquí hoy al Banquillo. Buenas noches.